En Chile generalmente uno tiende a entender de que la gente se endeuda porque es irresponsable, porque no se supo planificar, porque a lo mejor maneja un auto que no debiera manejar, se dio unas vacaciones que no le correspondían. Pero cuando escuchamos la historia de Liet, de su hija Rafaela, para quienes tenemos el privilegio de ser padres, no podemos sino empatizar con el dolor que ella está sufriendo. Sí. Yo creo que cualquiera de nosotros, si tuviéramos que hipotecar el alma por la salud de un hijo, no lo dudaríamos en ningún momento de hacer. Al conocer los antecedentes de Liet, que en conjunto con su marido, quien es portero del colegio, ella es profesora, o sea, tienen un ingreso absolutamente de clase media, el ingreso familiar de ellos alcanza el 1.140.000 pesos. Y cuando ves que sus gastos fijos, porque también tiene un hijo que también tiene problemas de alergia alimentaria, y que sus gastos llegan al 1.040.000, y dice, a esta familia le quedan 90.000 pesos, 60.000 pesos de holgura económica. Claro. ¿Cómo con estos 60.000 pesos nosotros podemos hacer frente a algo que no elegimos, a algo que es una desgracia para la familia, y que debemos enfrentar una deuda de más de 20 millones de pesos? Cuando tenemos acceso a la información de ella, nos damos cuenta de que su bebé tiene que ser sometido a una operación donde la clínica le dice, mira, ningún problema, yo te opero, pero tú ya tienes una deuda conmigo. La única forma de que yo pueda volver a operarla es que tú repactes esa deuda. Y una deuda de 6 millones de pesos, con la firma de letra se transforma inmediatamente en 8 millones de pesos. Es decir, el día lunes de pasar de tener 20, pasó a tener 22, solamente por algo que no tenemos opción, José. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo opero a tu hijo, pero tienes que firmar acá. Lo que pasa es que firmar. ¿Sabes qué, Ricardo? Hay un tema, perdona, José, que tiene que ver también, yo lo estaba leyendo ahí, me impacta que la gente de la salud privada destina el 15% de su ingreso a tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Pongo el caso del cáncer. Y no así en la gente que se atiende por FONASA, que dedica el 75% de sus ingresos. O sea, la diferencia es, pero gigante. O sea, convengamos que de acuerdo a la información estadística que tenemos, según un médico que nos entregó información, el 15 del doctor Francisco Orlandi, el tratamiento del cáncer en un año puede alcanzar los 94 millones de pesos. Exacto. Sí. Pongámonos en el bolsillo de cada chileno. No, imposible. Enfrentar una enfermedad que cuesta 94 mil pesos al año es algo que no tan solo te causa un deterioro a nivel familiar, no tan solo puedes terminar con un familiar que perdió la vida, sino que terminas absolutamente fuera de tu patrimonio. Me quedó dando vuelta una cosa respecto a la historia de esta familia. Tú dices, bueno, hay que volver a operar a la paciente. La clínica, evidentemente, quiere algún tipo de garantía de que esa deuda se va a cancelar. Por lo tanto, le pide a la familia que firme o repacte ese monto y eso se transforma de 6 a 8. A ver, yo entiendo que hay una legislación vinculada al mercado de capitales y la variable de interés funciona, digamos, hoy día en un libre mercado como el cual estamos, pero aplicarle interés a una deuda hospitalaria y sobre todo en esas condiciones... Es una locura. A mí me duele un poquito cruel, ¿no? Me duele un poco el corazón. Totalmente. O sea, porque en el fondo el interés no es el neto de la operación. El interés es una utilidad, es una utilidad financiera por sobre la deuda. Entonces, a mí ahí me parece, yo sé que la clínica no está traspasando la ley vigente, pero en términos morales, no sé, a mí me causa ruido. Totalmente. Por eso, porque tenemos que entender más o menos cuál es la dinámica que estamos ocupando el día de hoy. El año 2002 se destinaba a los gastos en salud del orden del 6,2% del Producto Interno Bruto, del PIB. El año 2017 llevamos en un 8,2, un 8,4, y en los países avanzados, los países que pertenecen a la OCDE, es del 8,9. Pero claro, no tenemos el ingreso de un país OCDE, y también en los países OCDE el Estado, el gasto público, absorbe el 70% del gasto y en Chile el 60%. Entonces, primero decirle a Eliet que frente al problema que ella está enfrentando hoy día, con los ingresos paupérrimos que tiene, y con los gastos que hoy día cualquier chileno se ve enfrentado a gastar en salud, el sistema privado no es para ella. O sea, hoy día tenemos un sistema público que con todas las deficiencias y todas las críticas que uno podría hacer, pero es bastante más solidario al momento de efectuar el cobro. ¿En qué sentido? Hoy día FONASA, por ejemplo, establece préstamos de salud para este tipo de situaciones donde el descuento no va a ser superior al 10% de tu renta. Claro. O sea, ella hoy día, que seguramente por el tramo de ingresos que tiene una cobertura, un copago del 80%, es decir, ella se hace cargo del 20%, ese 20% del gasto se lo van a descontar en cuotas mensuales que no van a superar el 10% de su remuneración. Es decir, ella que hoy día tiene una remuneración de 600.000 pesos como profesora, de más hasta decir que una remuneración bastante deficiente para la importancia que tiene el profesor en nuestra organización, en nuestro sistema, el descuento mensual para ella en el sistema público no debería superar los 60.000 pesos. Ahora, claro, no creo que es un error en todo caso buscar el sistema privado porque sabemos las deficiencias del sistema público. Entonces, claro, a lo mejor la operación que puede ser urgente en el sistema privado
en una situación normal, se hace ahora en el público en un año más. Sí, créeme, Rodrigo, que para este tipo de patología, sobre todo por ser un menor de 7 años, tiene prioridad en la atención del sistema público. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es una crítica absolutamente responsable. El sistema público de salud, como la banca o como la industria, muchas veces los seguros, nos prestan el paraguas cuando hay sol y nos lo quitan cuando comienza a llover. Exactamente. ¿Quién no le ha sucedido que cuando está en bonanza económica tiene las puertas abiertas en el sistema financiero para endeudarte y para obtener créditos? Queda sin trabajo, se apaga. Cotizamos sagradamente nuestro 7% mensual en salud. Nos enfermamos y el sistema nos cierra las puertas. Y sabes que no había una preexistencia. Claro, el seguro muchas veces no hizo el denuncio dentro del plazo que tenía. Por eso mi consejo para Eliet, que lo está pasando absolutamente... No quisiera estar en los pantalones de esa familia. El consejo, sin lugar a dudas, es trasladarse del sistema privado al sistema público y con toda esta deuda que le quedó, hoy día insistir en que existe una ley de insolvencia y reemprendimiento que le permite a ella, que tiene una situación de insolvencia, o sea, una persona que gana 600.000 y debe 22 millones de pesos, que tiene un holgura, una capacidad de pago mensual de 50.000 pesos, si esa persona no está insolvente, ¿qué es lo que está? ¿A dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Qué papeles llevar para ayudarla? Porque yo sé que es un caso puntual, que nos dejó golpeados a todos, pero deben haber muchísimos más que hoy día no se están visibilizando. ¿Dónde hay que ir? Hoy día ella tiene básicamente dos alternativas. Ella tiene una multiplicidad de acreedores, y la ley le da dos caminos. ¿Ya? Cuando estás hoy día en una situación de insolvencia como la que ella está, mi recomendación es que ella está quebrada. Así como quiebran las grandes empresas que generan desempleo, que generan no pago proveedores, que generan no pagos de impuestos. Muchas veces ella está en una situación absolutamente de quiebra. Si tú me preguntas, la solución de ella debería ser optar por la liquidación voluntaria. Pero aún así, si ella tuviese intención de pagar y sus acreedores tuviesen la intención de recibirle el pago, la ley hoy día establece un procedimiento que es administrativo y gratuito, que ella podría renegociar su deuda y pagar en el plazo que la ley establece. Lamentablemente, su capacidad de pago, imagínate, no ando con una calculadora a mano, pero pagar 22 millones de pesos a 60.000 pesos mensuales, estamos hablando, si mis matemáticas no me fallan, una capacidad de pago de 720.000 pesos al año, 7.200.000 pesos en 10 años y 30 años ella tendría que pagar. Si la banca, o sea, en este caso sus acreedores, que son básicamente clínicas y hospital y todo el tema, le diesen un crédito con 0% de interés, ella tiene 36 años, estaría pagando la enfermedad de su hijo a los 7 meses cuando ella cumpla 66 años de edad. Ricardo, ¿te parece que vayamos revisando estas gráficas? Y así tú nos vas aconsejando respecto de qué hacer cuando tenemos una deuda por enfermedad. El paso 1, organizar el bolsillo. ¿Ingreso fijo o variable? Distinguir si tenemos un ingreso fijo o variable. En el caso de Eliet, ella tiene un ingreso fijo y es lo que va a ganar ella. Ella tiene un sueldo de 600.000 pesos mensuales, su marido, que es el portero del colegio, 540.000 pesos mensuales. Ella tiene que con eso manejarse. Sus gastos fijos, desgregar los gastos fijos y cuál es la holgura que tienen. En el caso de ella, son 60.000 pesos que puede pagar mensualmente y la deuda de hoy tendría que pagarla en 30 años con un interés cero. O sea, eso es prácticamente imposible. En el caso de ella o en el caso de otras personas que nos están viendo, ¿cómo sabemos si nos conviene la ISAPRE o FONASA como plan de salud? Contemplar que la ISAPRE, no obstante que muchas veces contratamos planes que tienen 100% de cobertura, es en determinadas clínicas, porque sabemos bien, es cierto, que aquí hay una integración vertical. O sea, la ISAPRE trabaja con un grupo de médicos y estos grupos de médicos trabajan en una determinada clínica. Entonces, muchas veces uno dice, ¿sabes qué? No, mira, tengo esta dolencia, el doctor me dijo que me tengo que operar la rodilla, me voy a operar porque tengo un plan de 100% de cobertura. A mí en lo particular me pasó, yo vivía en la quinta región y cuando contraté mi plan no me di cuenta que mi plan tenía 100% de cobertura en la quinta región. Me operé en Santiago y no me operó. Entonces, tengo que ver bien cuál es mi porcentaje, dónde me opero. Mi consejo, hoy día, el sistema público, acompañado de un seguro adicional de salud, que para un grupo familiar pueda andar en torno a las 2 UF, puede ser una muy buen alivio, entendiendo, José, cuando también nosotros somos conscientes de nuestra salud y de los riesgos que tenemos en nuestra familia. Oye, si tuvimos un abuelo que murió de cáncer, tuvimos una madre hipertensa, lo más probable es que podamos enfrentar esas patologías que con un seguro adicional hacen bastante más llevar a la enfermedad. Sí, estamos, bueno, precisamente lo que tú estás diciendo, los seguros adicionales. En este caso, es interesante mencionar una cosa, independiente que uno tenga salud en ISAPRE, te digo porque yo lo viví con un familiar cercano, hay ISAPRES que nos dan para una enfermedad como el cáncer. O sea, igual, tú tienes que, imagínate, en la salud privada, acceder a un seguro complementario, a un seguro oncológico, para poder paliar la enfermedad, porque si no es imposible. Entonces, yo creo que dicen que en algunos casos el cáncer es mejor acogerlo al sistema público. Exactamente. Sobre todo cuando tenemos patologías que se iban incorporando. Este año se incorporó al GES, que son estas garantías explícitas de salud, se incorporó, por ejemplo, el cáncer pulmonar. Claro. Hoy día, con los niveles de tabaquismo que tenemos, es muy usual un cáncer al pulmón, que hoy día se incorporó. Porque son enfermedades, José, donde la gente
pierde un familiar muchas veces y quedan en la más absoluta pobreza, porque tomamos decisiones muchas veces financieras que son poco inteligentes. Te voy a poner un ejemplo, y creo que en una de las láminas más adelante venía. Muchas veces disponemos del patrimonio, empobreciéndonos, pudiendo utilizarlo como una herramienta de financiamiento. Me explico. Si nosotros tenemos un patrimonio, supongamos que tenemos un padre que se enfermó de cáncer, son muchas veces, es tal el agobio de las empresas de cobranza, es tal el nivel de deuda, que muchas veces como hijos decimos, ¿sabes qué? Ok, vamos a vender la casa del papá y paguemos la enfermedad. Puede hipotecar. Cuando muchas veces podemos, como bien dice José Antonio, podemos tomar un crédito hipotecario de libre disponibilidad, donde en el fondo nos hacemos carga de una deuda medianamente pequeña o abordable, pero no nos desprendemos del patrimonio. Exacto, uno puede pedir un crédito que se llama de fines generales. Sí, claro. Por sobre la hipoteca de una vivienda. A ver, ¿qué significa? El crédito con fines generales, ahora hay que tener los bancos ponen condiciones, la verdad es que no cualquiera puede acceder a eso, Sí, pero sí. a lo mejor hay mucha gente que lo desconoce porque hay mucha gente que cree que los créditos hipotecarios son necesariamente para comprar una vivienda. Claro. No, señor. No. Hay instrumentos financieros donde tú puedes hipotecar una vivienda, pedir sobre esa hipoteca un dinero que equivale a lo que vale tu vivienda y utilizar ese dinero en libre disposición. Y luego tú respondes eventualmente con tu vivienda. ¿Y eso tiene menor tasa? No, tiene una tasa hipotecaria, básicamente. Una tasa Pero en el fondo hipotecaria tú puedes que va a ser recurrir porque siempre... tiene una propiedad en el fondo. Claro, va a ser una tasa hipotecaria que siempre va a ser inferior a una tasa de un crédito de consumo. Exacto. Siempre. Piensa que hoy día hay bancos que están entregando créditos hipotecarios con una tasa en torno al 2%, Claro. del 2 algo. Mientras que un crédito de consumo tiene una tasa promedio del 1,1, 1,2 Ya, mensual. ¿tú recomiendas es decir, entonces un 2 ese crédito versus un 24. Por frente al supuesto. crédito de consumo? Absolutamente. ¿Tú dirías que es la última opción el crédito de consumo? La última opción es el endeudamiento informal, los avances en efectivo, Ay, en el son fondo y Ese es el peor. Ese es el peor. O frente también a la Terrible. alternativa que le pasaba a esta familia, que le ofrecen operarla, pero claro, tiene que firmar una letra que le implica Claro. 2 millones de pesos más extra. O sea, pagar intereses. seguir sobre intereses. endeudándose. Claro. Pero el Por abogado cierto, dice algo es muy aumentar el empobrecimiento. O sea, lo mejor que podemos hacer en este tipo de situaciones es buscar la solución financiera más acorde a nuestra realidad y no comprometer el patrimonio. Porque te vuelvo a insistir, muchas veces terminamos con familias que pierden un familiar y terminan Y en además situación de pierden calle. su patrimonio. Pero antes del compromiso patrimonial es súper importante, y qué bueno este espacio, es súper importante que la gente tenga súper claro, porque la gente desconoce los beneficios del GES. Muchas personas desconocen cuál es la lista de enfermedades que están en el GES. Mucha gente desconoce que pese a que tiene ISAPRE, paga una prima GES. Cada vez que yo pago mi ISAPRE hay una prima asociada al GES. Y que pese a que yo tengo un seguro de salud privado, que es la menor cantidad de personas en Chile, Sí, claro. de todas maneras uno es sujeto de GES. No lo puedo activar. Entonces, porque muchas veces las ISAPRES no te informan o uno no se informa y uno inmediatamente piensa ¿Y en dónde chuta. puedo saber que...? Uno puede ir a su ISAPRE y decir, bueno, ¿cuáles son la lista de enfermedades que tiene GES? Que es un seguro público universal de salud que cubre el Que tratamiento ahora hay varios para tipos una de canasta cáncer, como por decía ejemplo. Ricardo, cáncer pulmonar y otros tipos de cáncer que... Sí, enfermedades tan crónicas y tan simples como, o sea, y tan habituales como por ejemplo la hipertensión, la depresión, son enfermedades que se han incorporado al GES y que de una u otra manera pueden aliviar el bolsillo de la familia chilena, que hoy día destinan promedio, como señalaba José, 60.000 pesos mensuales a la compra de medicamentos. Si nosotros eso estimamos que el ingreso promedio en Chile es de los 600.000, hablamos que el 10% se nos va solamente Tal en comprar remedios. Hagamos una diferencia entre estos tipos de crédito que aparecen aquí en la gráfica para que tú nos orientes. Si tú me preguntas, si tuviésemos, no tenemos seguro, la ISAPRE ya no nos cubre más, el sistema privado nos deja con una deuda. El peor que podemos ocupar sin lugar a una tarjeta de crédito, porque aparte del interés que estamos pagando un costo de administración. Podemos llegar a pagar del orden del 50% carga anual equivalente con este tipo de crédito. Los créditos de consumo, si bien es cierto, tienen una tasa competitiva respecto a los créditos sociales. El crédito de consumo lo que sí va a hacer, en el fondo, es que voy a tener un derecho de prenda general, que en el caso de no pago, van a ir sobre mis bienes y voy a terminar, en el fondo, con mi familiar enfermo o yo propio con una salud delicada, más en un proceso judicial en mi contra. El crédito social, ¿qué es lo bueno que tiene? Una, que muchas veces son los antecedentes comerciales. Hoy día hay 4.600.000 chilenos en DICOM. Los créditos sociales hoy día te los entregan las cajas de compensación, por ejemplo, independiente de tu antecedente comercial. Lo malo que tiene el crédito social, que si tenemos una emergencia o tenemos algo inesperado, que en el caso de la enfermedad suele suceder, el crédito social generalmente es descontado por planilla y no tenemos posibilidad, por ejemplo, de postergar su pago. Ricardo, perdón, es que la tercera edad
porque es más complejo, a ellos a veces no les dan No crédito, les dan crédito. y hay muchos abuelitos hoy día que están viviendo con lo justo porque la mayor parte de su pensión se la gastan, si es que no todas, algunos, en medicamentos. Entonces, para ellos también Sí, esto- lamentablemente se producen dos efectos súper desagradables. Primero, en la medida que nosotros vamos aumentando nuestra edad, aumentamos nuestro gasto en medicamentos y nuestro ingreso es decreciente. Es por eso que es lo preocupante de que dispongamos del patrimonio, porque muchas veces nos vemos enfrentados a adultos mayores que están enfermos, que están endeudados y finalmente por hipotecar sus casas mediante mecanismos que no generalmente son los más convenientes. Hoy día vemos en la prensa avisos de retrocompra, de leaseback, de leasing, que en el fondo le dicen al abuelito, ¿sabe qué? Yo le presto 4 millones de pesos, 10 millones de pesos por su casa, que cueste el doble, que cueste el triple, a sabiendas de que usted no me va a poder pagar y me voy a quedar con ese bien raíz. Abogado, a ver, yo me voy a poner en el lugar de la familia a la cual estábamos tratando de, digamos, de ayudar, ¿no? Y mucha gente hoy día está con deudas hospitalarias o deudas que tienen que ver con tratamientos, enfermedades, en fin. Usted habla de la ley de quiebra. ¿Hay alguien que me pueda acompañar a renegociar? ¿Hay algún agente estatal, un agente público al cual yo pueda recorrer? Porque el proceso de negociación con una clínica es muy complejo, es muy asimétrico, porque no es lo mismo que renegociar con una casa comercial o con un supermercado, porque estoy negociando sobre la angustia de tener una persona enferma o mi propia salud. Entonces eso me pone a mí en una posición de mucha vulnerabilidad que está por sobre la vulnerabilidad de la deuda misma, digamos. No sé si me Sí, explico. absolutamente. ¿A quién puedo recurrir yo? Hay mucha gente que nos puede estar viendo hoy día en su casa y que tiene una deuda enorme y que está negociando con una clínica. ¿Puedo buscar ayuda en alguna Sí, parte? por cierto. Quiero primero que aclaremos 3 conceptos súper simples que para el común de la población parecen ser sinónimos, pero son diametralmente opuestos, que es la renegociación, la repactación y el refinanciamiento. A ver. Cuando nosotros repactamos una deuda, concuerdo absolutamente contigo que llegamos en una posición donde el otro está en una situación absolutamente dominante. Nosotros llegamos en el suelo arrastrándonos, y el otro está en una posición de que, a ver, ¿qué querí? Ya. La repactación es, desde mi punto de vista, es una forma poco inteligente de enfrentar la deuda, porque generalmente voy a entrar, como le pasó a Eliet. Entró debiendo 6 millones de pesos y por repactar salió debiendo 8. No te puedo creer. El refinanciamiento, que es algo que también solemos confundir, es lo que se denomina la compra de cartera, donde junto todas mis deudas, como que Eliet fuera un banco, y todas estas deudas que tiene con altas tasas de interés, porque le debe a clínicas, le debe a casas comerciales, le debe a tarjetas de crédito, le entregan un crédito de consumo y pagan en un mayor plazo con una menor cuota y un interés más chico. Y ahí, Y ahí generalmente podría Eliet a lo mejor haber entrado debiendo 6 y podría haber salido debiendo 7 y no los 8. ¿sabes? Y la renegociación, discúlpeme José para terminar la idea, la renegociación es un procedimiento administrativo y gratuito. A ver. Administrativo porque se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, no en los O juzgados, sea, es un mediador. y es gratuito porque tiene costo cero. Claro. Y mediante este procedimiento, personas como Eliet podrían haber entrado debiendo 6 y salir debiendo 6 en un mayor plazo con condonación de Eso es intereses e interesante. inclusive con Pero la perdón de gente la no deuda. sabe, Ricardo, eso. La gente no sabe que existe Claro. este procedimiento de renegociación. Y fíjate que según estadísticas que entrega la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, un 93% de los casos de aquellas personas que renegocian sus deudas tienen una solución favorable para el deudor.